Hola a todos. A ver si se conectan. Una sorpresa para todos los que se conecten. A ver si esta vez se conectan más gente, porque normalmente cuando me conecto más tarde parece que están durmiendo todos, pero a ver, veremos qué pasa. Se ha activado el modo lento, puede enviar un mensaje cada 9 segundos. Eso está bien, ¿no? Te damos la bienvenida al chat en directo. No te pierdas, no te olvides de proteger tu privacidad y cumplir las normas de comunidad. Eso es verdad. Hay que cumplir las normas de comunidad siempre dentro del respeto para que todo funcione bien. A ver si se conectan. Veremos. A ver si se conectan. Veremos qué podemos hacer. Poner una musiquita. Mientras tanto, no sé. A ver, aquí también hay uno que está transmitiendo. A ver, ¿qué podemos escuchar? Una música. No lo sé porque todo es con copyright y nos pueden bloquear, así es que yo creo que vamos a ir viendo. Hay uno que está conectado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver si puedes presentarte para conocerte y dirigirme con tu nombre, ¿no? Hacia ti. A ver si se conectan más. Si podemos hablar un poquito. O mucho, no lo sé. Erika, hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Erika, ¿tú eres de Chile o de qué país? Bueno, a ver si contesta. Estamos con uno. Hola Erika, hola. ¿Me escuchas, Erika? Ahora vamos a escribir. Ah, eres de Argentina. Bueno. Pues claro, ahí están todavía en verano, ¿verdad? Pues sí, qué bueno, con un vaso de vinito ahí al atardecer. Eso es bueno, Erika. Bueno, eres la primera en entrar al directo. Siempre que hago directos, o bien hago muy tarde cuando están durmiendo y, y yo también a veces de sueño, pero bueno, en Córdoba, qué bien, me alegro. ¿Y qué tal es Córdoba? No conozco la verdad. Sí conozco la Argentina, la capital, pero o sea, la ciudad. Pero los otros departamentos, o no sé cómo lo dirán, las otras ciudades no conozco.
Bueno, tienes que recomendarme, pues, artistas, así conocemos un poco a los artistas de Córdoba. Lo importante es ir conociendo para seguir aprendiendo de los artistas. Al menos eso hago yo, intento aprender. ¿Me escuchas bien? ¿Te gusta más el folclore o otro género? ¿O puedes escuchar cualquier género? A mí, por ejemplo, escucho todos los géneros y voy descubriendo también otro tipo de géneros. Hola, ya se han... ¿qué dices? No te preocupes, Erika. Tú escribe tranquila. Hay otro que está en directo, ya son dos. A ver quién es la segunda persona, porque la primera fue Erika Coronel. A ver si escribe, por lo menos di hola. Sería bueno que aquí en YouTube pongan ya audio, ¿no? Así para poder escucharles, como en Zoom, como en otras aplicaciones. Pero bueno, aún seguimos uno. A ver si se conectan más gente. Sí, también en el canal ZZ Records hay ese tipo de géneros. También ecléctico. Oh, sí, es muy bueno. ¿Y de qué países has escuchado su música, Erika? Y España, Latinoamérica. Bueno, yo he escuchado de aquí de España, he escuchado de Argentina, casi de toda Sudamérica, también Centroamérica, Norteamérica muy poco, Asia muchísimo, de India también he escuchado muchas canciones. No sé qué género serán, pero lo importante es que he escuchado. Alila Downs. Lila Downs, sí es buena artista, muy buena, mexicana. También, o sea, ¿cómo les puedo decir? A ver, enaltece su cultura. India, es la primera vez que escucho es India. ¿Es de Estados Unidos? Mm-hmm. Bueno, lo apuntaré aquí. Yo tengo apuntado todas tus sugerencias, Erika. Como ahora estamos reaccionando
por suscriptor una canción para así abarcar a todos, porque si no, no abarcamos, pero yo te voy a apuntar donde tengo aquí apuntada. Edurne, Eneli, Silvia. Tengo a todos, no es que me olvide. Oh, qué pena que no pudiste ir a ver el concierto de Lila. ¿Y por qué no pudiste ir? ¿Por trabajo? Sí, estoy buscando tu nombre como hay varios que están aquí agendados. Aquí te encontré. Mira. Eri Coronel. ¿Ves? Todas tus sugerencias están ahí agendadas. Ahí lo voy a agendar tus sugerencias para seguir reaccionando cuando te toque. A ver, vamos a poner a Lila con otros artistas, a la India. India, cualquier canción de India. Y luego Luciano. Uri. Ya está. Oh, ya. Hola Darío, ¿cómo estás? Imainaya, Darío. Sí, es que siempre que hago directo o bien hago muy tarde y no están conectados o es que están durmiendo ustedes y yo también. Tema de Lila. Lila sacó un tema con el León. Con León Gieco. Sí. Lo que pasa que de León Gieco, de su canal, siempre me han bloqueado sus canciones, pero se puede buscar. Darío, ¿qué tal estás? Cuenta algo, ¿qué haces? Aquí, mira, estamos con Erika hablando. Imaynaya kasanki, no, walehya kasani gari, imaynaya kasanki, no gapis uhatun napaykunapa chimuki kay España suyumanta pacha. Lo que he dicho, estoy bien, que te mando un gran saludo desde España, ¿no? Estabas estudiando quechua hace un rato. Qué bien, me alegro mucho. Ay, qué bueno. Qué bueno es que estés estudiando el quechua. ¿Tú, Erika, sabes algo de quechua? ¿Córdoba está por el norte o está por otro lado? Darío, ¿tú de qué lugar de Argentina eres? Porque Erika es de Córdoba. Ya. Es igual que mi ciudad Cochabamba está también en el centro de Bolivia. Sí, Buenos Aires conozco. Sabes poquitas palabras. ¿Qué palabras sabes, Erika? Buenos Aires. ¿Y por qué te animaste, Darío, a aprender el quechua?
¿Cuál fue, no sé, curiosidad, inquietud? No sé, a ver, ¿qué fue? Yo estoy aquí por Lanzarote, en la playa, Playa Blanca y Aiza. Estoy 2 meses por este lado. Muy pronto voy a subir un vídeo cortito en el canal Inca Cani para que ustedes vean. La cultura andina es amplia, sí, el quechua, el aymara, también está el guaraní. Luego no sé no sé otras lenguas maternas, el toba también por Argentina, el quechua por Argentina. Luego por Ecuador también está el quechua, por Colombia también hay quechua. Parte de Bolivia, ustedes ya saben, Perú, toda esa zona andina, pues está el quechua, con sus variantes, pero está ahí. A ver quién se ha integrado aquí al directo, que se presente, porque Darío y Erika ya se presentaron, hay uno, para saludarle, ¿no? Darío, te dejé un enlace de un canal de quechua. No sé si era para a ti o a otra persona. ¿Lo viste ese canal? May chimparimuychis ama qhipakuychis hamuychis parlaricusun kaypi. Lo que he dicho, vengan, acérquense, no se queden atrás, vamos a hablar un poco el quechua. Sí, es como te puedes decir, ese canal para mí ha sido el que más se acerca al quechua boliviano, según ella dice que es quechua boliviano, sí, con algunas variantes, pero está bien explicado, porque he visto otros canales también, porque como me decían que enseña el quechua, yo decía, hay otro canal más, habiendo tantos canales en quechua, mejor es buscar un canal que esté más o menos bien para compartirles con ustedes. Munay songoy ayni kawsay pachapa oqpo in oqpo inka muhu o torongo amaru q'enti kuntur intiquiña. Oh, son muchas palabras, Erika. Y otras de la espiritual andina. ¿Cómo qué palabras, Erika? Así va a aprender también Darío. Sería bueno, Darío, cuando tú sepas bien el quechua, te vayas a una comunidad de quechua para empezar a hablar fluido. Ahí sí que empezarías muy bien a hablar. Yo ahora recién estoy aprendiendo a escribir el quechua. Yo lo que he aprendido ha sido de mis padres de pequeña, a oído. Pues sí, sería bueno. Yo sí, si eso, en algún momento te puedo dejar mi teléfono para poder hablar por WhatsApp también. Así te ayudaría un poco si estás queriendo aprender realmente, me gustaría. Así yo también sigo practicando, ¿sabes?
Yo he ido recordando las palabras viendo mis propios vídeos, porque al principio mis vídeos eran mezclados con español y quechua. Yo misma veía mis reacciones y yo misma iba diciendo esto no se dice así, esto se dice así, y así poco a poco he ido recordando. Bueno, cuéntenme algo más de ahí, de sus ciudades, qué tal es, qué tal la música, qué géneros hay. No se quiere presentar la otra persona que está con nosotros en el directo. No te vamos a comer ni morder, preséntate. Saben que al aprender los idiomas lo primero que se aprende son las palabras, o sea, las malas palabras. ¿Te pasó eso, Darío, o no? ¿O no aprendiste malas palabras? Ya somos 4, somos 3. Lo que cuesta es llegar a las personas con el quechua. Es muy difícil. Poquito a poco vamos avanzando, pero espero que siga creciendo. A ver, vamos a apuntar. De Luciana Juri. Luciana Juri Ramas Veneno o en tu pelo. Ya lo tengo apuntado. Rubén Claros. Ah, mira, Rubén Claros es de Oruro. Ay, Mainaya Rubén, te está diciendo Darío. ¿Cómo estás, Rubén? Te dice un Yachtamasi del Suyu, Argentina. Allinchamusa kachun kay Rubén kay kanalman. Imaynata kay hatun raymi kay Orurupi chay tusurarqankichu manachu, Rubén, nimuya. Magi maymanta kanki. Mana noqa chayantamantachu kani, noqa kani kay Qoya kami kay karisan kay llaqta Cochabambamanta. Chaypi karisan kami Qoya, provincia Ayopaya nisqapi. El cuarteto. Ah, sí, es movidito. Ahí Rubén dice, Maggie, ¿de dónde eres? ¿De Chayanta? Dice, no, no soy de Chayanta, soy de Cami. Cami es un centro minero que está en la provincia de Ayopaya del departamento de Cochabamba. Ah, Imaina Purinki, es como decir cómo caminas. Imaina Purinki es como caminas. Allinya Purini, entonces, ya. Y en quechua boliviano es Imainaya Kasanki, Nogawalehya Kasani.
Manachu tusunki. Imatas ruarqanki chay hatun raymipiri. Le digo a Rubén, él dice, yo no he bailado. Entonces yo le digo, ¿qué has hecho en esa gran fiesta? Sí, Cosquín es tan antiguo, yo creo que más antiguo que yo. Uno de los festivales muy grandes de Argentina, sí. Mira, Darío también se puede pasar con Rubén sus teléfonos, así pueden hablar en quechua, ¿no? Practicar, eso es bueno. Qué bien. No gamana tu sunichi, mate zuan kai Rubén Ari. Mana, muy at Sancho. Lo que he dicho, yo no sé qué hizo Rubén en la fiesta y no está pudiendo escribir, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos los tres. Argentina manta Darío. Buenos Aires Suyumanta, Carizan. Buenos Aires, Argentina, ¿no? Buenos Aires es la provincia. No, ya estoy mal. Mm, eh, Chaimanta Cani sería, así es. Chay, así es, no. Chainacan. Ajinacan sería, así es. En quechua boliviano, Ajinacan. Y el variante en Argentina es Chainacan. ¿Eh? Así es, sería Ajinacan. O Ajina Chay también se diría. No sé si han visto en el canal Inca Cani, hay una película que está en quechua, muy bonito, y también está subtitulado para que entiendan. No sé si lo has visto tú, Darío. Es Raimundo Gichari. Despierta, Raimundo. Bueno, a ver si se apuntan aquí al directo. Estamos tres. Sí, lo vas a ver, te va a gustar. También hay una película peruana que se llama Cuculi. Cuculi es hermosa, muy bonita también. Ahí en esa película eh, enseñan las costumbres antiguas, las danzas antiguas de Perú. También es muy bonita, es la primera película de Perú. Muy bonita. Y luego hay varias películas en quechua, lo que pasa que también están mezclados con español, ¿no? Pero lo importante es ir buscando las palabras, las que están en español y en quechua, y así ir organizando la gramática, se puede decir, ¿no? A ver, ¿qué más me cuentan? ¿O qué quieren saber? Argentina. A ver, ya somos cuatro. Por lo menos espero llegar a 10. Nunca paso de 10. Y eso, ni siquiera a 7 he llegado, me parece, en los directos. Pero bueno, lo importante es empezar a intentar, ¿no? Digo yo.
Rubén, imarayku ch'inkasanki, qillqarimuya. Estoy tratando de practicar todos los días un poco. Sapap'unchay yachasani. Estoy tratando. Sería noga sapap'unchay yachayta mask'asani. Yachanaypaq quechua simita o runa simita. Pero está bien, se entiende lo que has escrito. A ver, ¿quién es la cuarta persona? Mayman Rinchay Rubén, Mayman Ari, Pacacusan Sina. Digo, ¿dónde está Rubén? ¿Dónde ha ido? Parece que se está escondiendo. Pacacusan es esconder. Se está escondiendo, Pacacusan. Somos 3, somos 2, somos 3, somos 4, somos... Y así vamos, ¿no? Erika. Bueno, ¿qué más me cuentan? ¿Qué hacen? ¿Estudian? ¿Trabajan? Yo, aparte de hacer las lecciones, trabajo como todas las personas. Manachu Pacacusanqui. Mira, y mis padres son potosinos, de la provincia de Bustillos. Mi padre habla el español y el quechua, porque mi padre es descendiente de españoles y mi madre es directamente descendiente de Inca, de la cultura, pues ya saben, ¿no? De los incas. ¿Por qué? Porque mi abuelo es de Perú, se escapó de Perú porque estaban matando a toda su familia, es el único que ha sobrevivido. Entonces él se fue a Potosí y se quedó en Potosí. Se casó con mi mamá, mis primeros hermanos nacieron ahí y luego se fueron a Cochabamba, al centro minero donde yo nací. Y ahí también se habla quechua, entonces yo soy mezcla de las dos quechuas, como se dice, de tanto de Cochabamba como de Potosí. Y en sí no sé cuál es el puro. Lo importante es que sigo hablando. Manapacacusanichu, dice, no me estoy escondiendo, dice. No, no debes animarte, Darío, a hablar. Yo creo que sí hablan, porque normalmente los que hemos emigrado somos de Cochabamba. Los de Cochabamba hemos emigrado muchísimo a todas partes. Ah, pues también tú tienes el quechua mezclado, Rubén. Lo importante es que hables. Mamaykita ninaykitia, mamay, yachachio ya, imaynata rimarikun kay quechua parlayninchik ninaykitia, tataykitawan. Lo que le digo a Rubén es que le diga a su madre que le enseñe a hablar el quechua y a su padre también. Pero yo creo que habla Rubén muy bien porque escribe bien. Pues, bueno, lo importante es que vayas a por ahí a enamorar a una boliviana, Darío, pero que hable quechua. Le dices, Munakuiki.
Y Militay, ya está, ahí va a caer redondita. Ay, se mata de risa, Darío. Ay, yo le decía a un amigo aquí en Playa Blanca, me dice, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? Yo le digo, no, acá ni Bolivia Manta. Su tierra, Margarita Gagapit Iquita. A ver si han entendido. A ver, ¿cuál de ustedes ha entendido lo que he dicho? Aquí en YouTube, ¿ustedes solamente ven reacciones o otro tipo de canales también ven? ¿Qué ha pasado? Manachu qillqaymunankichis imataq, sayk'unkichischu qillqarimuycha, ama qhipakuchischu. Lo que he dicho, ¿qué ha pasado? ¿Se han cansado de escribir? ¿Qué pasa? Ah, dice Rubén, noqa yachani tatay wañupun mamay Cochabamba llaqtapi tiyakun. Noqari Oruro llaqtapi tiyakuni, dice. Su papá de Rubén murió, su mamita vive en Cochabamba y él vive en Oruro. Ah, bueno, yo también en YouTube veo, no sé si conocen el canal de W Documentales. Es ese canal que me gusta muchísimo y aprendo mucho de ese canal. Hice una reacción de ese canal del cambio climático. He dejado una parte y luego haré la otra parte, porque es larguísimo y para que vean ustedes qué es lo que está pasando en otros países con toda la basura que vamos consumiendo. No nosotros, aquí en los países que están industrializados. A ver quién es la cuarta persona y quién es la quinta persona a presentarse. Imaynaya, qillqamuychis, chimpamuychis, ama apagakuychichu, ama ayqaychischu. He dicho que vengan, se acerquen, que escriban, que no se escapen. Eso es lo que he dicho. A ver, ¿qué más me cuentan? Margarita. Ya somos 6, espero que lleguemos por lo menos a 10. Pisqa kanchis. Pisqazunas karsanchis kay canalpi. A ver. Tomo nota de tu sugerencia. Lo voy a reaccionar en el otro canal porque debe ser sobre qué se trata más o menos el documental. ¿Dónde está? Esto es de Inca Cani. A ver aquí. Salavina, Manta. Salavina, Manta, Tucuypa.
Salavina. Manta. Tucuipaj. Tucuipaj es junto. O sea, al escribir, no es separado. Ahí. Darío. Recomendado por Darío 550. Ajá. Ah, va a estar bien entonces, interesante. Ahora hemos vuelto a ser 3. Canales de los músicos, vídeos de animales. Oh, eso es bueno. Los animales también es bueno. Eso, Salavina. Salavina será un nombre o no lo sé. Salavina es como decir Magimanta Tucuipaj. Entonces, Magui para todos, ¿no? Es como decir así. Magimanta Tucuipaj. Magui para todos. Eso. Entonces, Salavina Manta Tucuipaj. Salavina para todos, ¿no? A ver. Ah, ¿ves? Entonces es por eso. Es el nombre. Una yacta. Exacto, yacta. Yacta también se escribe con la Q, pero en mi país con la J. Lo correcto es con la Q, pero bueno, lo importante es seguimos aprendiendo y así sucesivamente. Tarararara. Rubén, imatakunan ruwasanki. Qallqarimo ya. Llank'ankichu yachaywasimanchu rinki yachakuq. Darío, qanri llank'ankichu o yachaywasimanchu rinki yachakuq. Hatun yachaywasimanchu o huch'uy yachaywasimanchu rinki. A ver si me han entendido. Somos 4. A ver si se presenta. Wasipi. Wasipi imata ruwanki, Darío. Ya somos 5. A ver si se presentan los demás. A ver, ¿de qué temas quieren hablar? Está bien que sea el canal de músicos, de artistas, de lo que sea, pero podemos hablar de otros temas también aquí. Ah. Sapitallaikichu yachaqakunki, Darío. Dice, wasipi kitsuata yachashani. Manachu yachaywasiman rinki. No está tan bien, pero se entiende. Tendrías que decir, wasipi yachasani runasimita. España suyupi imoras karishan sería, ¿no? España imoras kashan, no, casan. Sería aquí, a ver, kaypi ñapis chunka iskayniyuq horasña. Chinini se dice horas, ¿no?
hora en sí sería Intihuatana y los minutos son chininis. Entonces sería, España suyupi kasan y chunka iskainiuj Intihuatana, ¿no? Eso sería. Ari sumaq Rubén. Sumaq puni, Kankuna, mana qunqanaykichischu rimayta. Kankuna yachachinaykichis tiyan wawasniykichista rimayta kay qhechua siminchista. No sé si me han entendido. Lo que he dicho, ustedes no tienen que olvidarse de enseñar a sus hijos nuestro idioma, ¿no? Que es el quechua. Sería las 8. Iskay, Kinsa, Tawa, Pisqa, Sokta, Qanchis, Pusaq, Hesk'un chunka. Pusaq, sería Pusaq, Pusaq Pacha, no, 51. Iskay, Kinsa, Pisaq, Sokta, Qanchis, Niuj, Chinini, sería en quechua las 8. Iskay, Kinsa, Tawa, Pisqa, Sokta, Qanchis, Pusaq. Pusaq Intihuatana, iskay kinsa sokta, Pisqa Niuj Ch'inini. Así sería. Eso de no practicar los números, ¿ves? Un poquito se complica, pero cuando uno sabe los números contar, ya automáticamente uno se puede desenvolver. Ay, este Rubén me hace reír. Como se ve, en Cochabamba se habla el quechuañol. No, dice Erika. Ay, Erika. Otra vez somos 2. A ver si algún día en mi directo subo hasta 10. Nunca acierto. O hago temprano o hago muy tarde. Nunca se conectan. Erika algo está escribiendo. Ay, Erika. A ver, ¿dónde se han ido? Maypipa kakusankichis. Mas amusaykichis, sikikichis, picarrotean gosqaykichis. ¿Me han entendido? Gracias es Pachi. Pachi. Pachilikuiki es agradecimiento, es como decir agradecikuiki, como dicen aquí, ¿no? En otros, no sé dónde escuché, agradecikuiki, pero es Pachi. Gracias es Pachi, Pachiliki, Pachikuiki. Porque agradecikuiki es como decir gracias, ¿no? En mezclado, pero no, es Pachi. Sí, como el español con el inglés, igual. Pero sería la forma correcta de hablar el quechua bien. ¿Por qué? Porque así sería un idioma pues original, ¿no? Como muchos de los idiomas que existen en el mundo. A ver, ¿qué más me cuentan?
El Darío de aquí a una semana va a estar con una boliviana. Ahí va a aprender bien. A la boliviana tienes que decirle Munakuiki, Muchariway, Mark Arishaiki. Ay, Darío. ¿Cuántos años tienes, Darío? No te olvidas. Una cosa cuando lo haces con ganas y realmente quieres aprender, no se olvida. Mira, yo a ver, después de casi 30 años he empezado a hablar otra vez el quechua. ¿Sabes por qué empecé a hablar? Porque aquí en Madrid, en la comunidad boliviana, había muchas personas que hablan quechua, pero se avergüenzan y decían, yo no sé hablar quechua. Y me dolió tanto y decir, ¿cómo pueden olvidar? Y por eso empecé a hacer esto, lo que estoy haciendo. 32 años. Mm. Eres muy joven. ¿Qué le respondió? Dice, ¿cómo se dice en quechua abanderado? Le pregunté a un chiquisaqueño lo mismo, nomás se dice. Ay. ¿Y tú qué le dijiste, Rubén? Abanderado sería huipala, aizador huipala, ¿no? Porque huipala es en quechua bandera. Y cuando es abanderado le ponen el estandarte y lleva, ¿no? Y le ponen. Entonces es aizador huipala. Pues Darío, te tienes que buscar una mujer de tu edad, así para que sea igual. Yo no me avergüenzo, nunca me he avergonzado. ¿Cómo diría que es una bandera? ¿Cómo se dice una bandera? Por eso, un abanderado es aizador huipala. También huipala apaj, porque huipala apaj es aquella persona que la bandera está llevando de un lado para otro lado. Porque eso apaj, apaj es como decir apay, ¿no? Entonces apaj es el acto que está haciendo de llevar. Es por eso huipala apaj. Huipala aisaj es aquel que está tirando de la bandera también. Se puede decir de las dos formas, ¿no? Pero está bien. Es que muchas de las personas, no sé si es porque les critican, les denigran, critican su forma de vestir, de vivir, de todo. Entonces la mayoría de las personas, hasta para ir de su pueblo a la ciudad, se cambian su vestimenta típica y todo para no ser así lastimados, denigrados, ¿no? Sí,
Wipala apaj, eso. Pero apaj es el acto de llevar, de llevar. ¿Mm? Pero el abanderado normalmente está parado en el acto, no es que lleva. Lleva es el acto. Apaj es como decir, apa chay mancata wasiwaykunaman, se diría, ¿no? Es como decir, lleva esa olla a la cocina. Entonces, apaj es eso. Pero sí, está bien. Sí, está bien. Sí, Rubén, está muy bien. Tu analítica, muy bien. Chay mana yachakachu chay. ¿Qué has dicho? Ay, chaychu mana yachascachu chaychu. No, no he entendido nada, Rubén. Chaychu mana. Vuelve a escribir bien, Rubén. Mana yachanichu. Mana yachanichu. Ah, chuquisaqueño. Es el quechua chuquisaqueño, lo que has escrito. ¿Y qué quiere decir? Chaychumana es como dice, chaychumana, eso no es como decir ya chascachu. Chaytachu mana yachanquichu sería, ¿no? Yachascachu. Chaychu. Ah, ya. Chaytachu mana yachasqachu chaychu. Ah, ya, voy entendiendo. Chaytachu mana yachasqachu chaychu. Es como decir, eso no sabía, es como decir, eso no sabía eso. Más o menos así. No, mana entiendiquichu. Sí, también lo dicen. Pero mira, si lees en la parte ya está mezcla con español y quechua, como dice Rubén, quechuañol, esa palabra, ¿no? Mana entiende y quicho. Sí, puedes decir, está bien, no es que no esté mal. Se dice, cuando no entiendes mana y achanicho, ya está directamente. Es como decir, no entendí, ¿no? Pero está bien esa palabra también. Chaitachu mana yachas cachu chaichu. Ya lo estoy entendiendo, tanto repetir. Ah, chaitachu mana yachasqa chaychu. Ah, ya entendí, Rubén. Mana yachanquichu, entonces, sí. Mana yachanichu. Sí, puedes decir, Darío, mana entiendenichu o mana yachanichu. Ya está. De las dos formas, sirve. A ver, estamos 5 y los 5 hay 2 personas que escriben y los demás no quieren escribir. Voy a llorar. Yachachaj. Ari sumaj yachachaj kanya. Hay una canción muy bonita en quechua también de El Chasqui, es un artista hip hop. Los Jackson está en el canal también eso.
Yo creo que te puede gustar mucho, Darío. Ah, entonces sería Chaita, entonces sería Chaita Chumana Yachanki, no Ganishjaita sería, ¿no? Pero y sí, ya he entendido. Lo que dices, eso no sabía, no había sabido el chuquisaqueño. Sería Nishaikita Chaita, Masi chuquisaqueño mana yachasqachu, se diría, ¿no? ¿Sabes las partes del cuerpo, Darío? A ver, seguimos tres, llevamos 1 hora y seguimos tres. Qué buen monólogo entre los tres estamos teniendo, ¿no? Mejor dicho, entre los dos, Rubén y Darío. Erika ya se fue o sigue aquí. Yachakuj, ustedes son Yachakuj. Yachachej es el profesor. Ajá. Uma, Ñaui, Senga, Chaki aquí abajo, Ningri, la oreja, Chukcha, Kiru, Simi, Kunka, Ligra, Wixa, Wasa, Siki. Ah. Te falta un poquito más, pero estás bien. Vas aprendiendo bien. Sí, sí. Pero sabían que el quechua se parece mucho al coreano, también al japonés, por su forma de palabras aspiradas, también a la forma de hablar con el cuello, o sea, entre el cuello y el, ¿cómo les diría? Guturales, ¿no? Palabras guturales son parecidas. El runasimi, la primera lengua de la humanidad sería, ¿no? Por eso es runasimi. Muy bien, Erika. Tú escucha, tú escucha. Y algo no te parece, tú opinas. Helgech. ¿Quién es Helgech? A ver si saben. Sí, sí, es por lo que decía. Sí, sí, tienes razón, Rubén. Yo creo que esa mezcla ha aparecido cuando los incas, o sea, los originarios de Perú que han venido a muchas partes de Bolivia, también en la Argentina, tanto como con españoles, para poder entenderse, yo creo que han mezclado, ¿no?, el quechua con el español, con el castellano, porque el castellano antiguo es más, hay más palabras que en el español es, ¡buah!, es difícil, hay más jergas que palabras.
pero se entiende. Bueno. Yo creo que les dejo descansar y en otra oportunidad intentaré conectarme también a esta misma hora para que ustedes también se conecten. No sé, normalmente a qué hora ustedes quisieran que me conecte. Sí, pero si también en el canal Incacani está más de 7.000 lenguas antiguas y está ahí el quechua, después el tiahuanacote y todos los idiomas antiguos. Verán que hay una similitud en la forma de hablar, solamente la pronunciación gutural y palabras aspiradas hace diferencia en la pronunciación, pero después casi es todo similar. Lo pueden buscar, está ahí en una de las reacciones que hice mejor dicho, en el canal Incacani. Sí, sí. He reaccionado a muchas canciones de Luzmila en el canal. Sí, la fonética. Sí, es verdad. Y Luzmila Carpio pues tiene, como les puedo decir, un rango vocal muy amplio, muy amplio. Una de las mejores artistas de Bolivia. Por eso digo yo, cada generación en diferentes países nace un cantante con una voz única. En Perú ha estado Ima Sumac, en Argentina no sé quién será, en Chile también, en Paraguay y Uruguay no sé quiénes serán, pero en Bolivia está Luzmila Carpio, luego en otros países no sé quién será, pero del que más ahora me gusta en su rango vocal así es Dimas. Con Dimas, ¡guau! Lloro siempre con sus canciones. Chay Chuchay Misiki. Es una canción que he escuchado en TikTok que lo tengo aquí en mi cabeza en quechua. A ver, nos hemos quedado en 2. Bueno, me parece que nos vemos en el próximo directo. Este es el segundo directo de este año. Y de aquí a unos días también haré otro directo para así interactuar entre nosotros y poder seguir aprendiendo, ¿no? Entre todos algo positivo. No, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, por compartir un poquito conmigo, por conocerlos, por saber sus inquietudes. Lo importante es compartir. Bueno, espero que otros vídeos sugieran para que reaccione, pero en el canal Incacani, para aprender. Y aquí también, ya saben, a sus artistas preferidos. Siempre y cuando no me bloqueen las reacciones, yo seguiré intentando. Bueno, nos vemos, hasta pronto. Wahbidiup tinkusun dunamasis, ama chinkaichichu, ama kepakuichichu, ñaupajman rinanchistian, Lo que he dicho es que no se queden atrás, que tenemos que seguir yendo adelante.
Sí, nos vemos, Darío, nos vemos, Rubén, nos vemos, Erika. Parece que Erika también se fue. Bueno, hasta pronto.